Derechos fundamentales y libertades públicas. La Constitución de 1978 desarrolla el catálogo de derechos fundamentales más amplia del constitucionalismo histórico español. La doctrina coincide en que se trata de una enumeración abierta, que permite la posible inclusión de nuevos derechos fundamentales, siempre que sean inherentes a la dignidad de la persona. Los derechos fundamentales y libertades públicas recogidas en el título 1 de los derechos y deberes fundamentales están regulados en la sección primera del capítulo 2, que comprende los artículos 15 a 29 del texto constitucional y constituyen el núcleo central de la Declaración Constitucional de Derechos, que gozan del máximo nivel de protección jurídica y para los cuales existe una garantía añadida de reserva de ley orgánica para el desarrollo normativo de los mismos. Por su vulneración se puede acudir al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero esta sección viene precedida del anuncio expreso del principio de igualdad de todos los españoles. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, con que se inicia el capítulo, con las mismas garantías anteriormente indicadas. Derechos de ámbito personal. Tienen tal consideración todos aquellos que resultan consustanciales con la esencia misma la persona, y constituyen una protección directa de los componentes físicos y morales de ésta. A. Derecho a la vida. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Este derecho a la vida se proyecta sobre cuestiones tan controvertidas y polémicas como la pena de muerte, el aborto, la eutanasia y el suicidio. La interrupción voluntaria del embarazo quedó despenalizada a través de la Ley Orgánica 9/1985, en 3 supuestos: grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, en caso de violación previamente denunciada, o graves taras físicas o psíquicas del feto. Actualmente la interrupción voluntaria del embarazo está regulada en la Ley Orgánica 2/2010, de 2 de marzo, de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Por otra parte, dentro del derecho a la vida se incluye el derecho a la integridad física y moral que garantiza el artículo 15 mediante la prohibición al sometimiento de torturas. La protección de este derecho tiene un antecedente remoto en la Constitución de 1812, y es materia de especial relevancia en acuerdos internacionales, unos de ámbito global como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y otros de ámbito europeo como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas de 1950, y el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, de 1987. B. Derecho a la libertad de ideología y de religión. Artículo 16. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que las necesarias para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones. La Constitución proclama el Estado laico, artículo 16.3, y al mismo tiempo la libertad religiosa, artículo 16.1. Esto entraña la proclamación de 2 principios: de un lado, de libertad religiosa entendida como un derecho subjetivo de carácter fundamental, y de otra, de igualdad entre todos los ciudadanos con independencia de su religión, cuya consecuencia es la no confesionalidad del Estado, y el mandato de cooperación con todas las confesiones con arraigo en la sociedad. C. Derecho a la libertad y seguridad, artículo 17. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. La detención preventiva no podrá durar más tiempo que el estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención,
no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley, se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. Una de las técnicas de protección de los derechos fundamentales, y más concretamente el derecho a la libertad personal, es la institución del habeas corpus. El habeas corpus es una institución propia del derecho anglosajón, de antigua tradición, pero que tampoco es extraño al derecho histórico español, donde también gozaba de cierta raigambre y cuyo procedimiento se encuentra regulado en España por Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo. Derechos de esfera privada. Mantienen una estrecha relación con los derechos de ámbito personal, formando un conjunto en el que el individuo se mueve libremente. Artículo 18.1. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Artículo 18.2. Derecho a la inviolabilidad del domicilio. Ninguna entrada o registro se podrá hacer sin consentimiento o resolución judicial, salvo caso de flagrante delito. La idea de domicilio que se recoge en este artículo hay que entenderla en sentido amplio, y la prohibición de entrar en sentido estricto, con independencia de que esto produzca o no consecuencias o daños. Artículo 18.3. Secreto de las comunicaciones. Salvo resolución judicial se garantiza el secreto a las comunicaciones, y en especial las postales, telegráficas y telefónicas. Artículo 18.4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos. La protección de este tipo de materia se produce en doble vertiente en el ámbito penal, injurias, calumnias, etc., pero básicamente en el ámbito civil, donde se contemplan en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. Artículo 19. Libertad de residencia y desplazamiento. Los españoles tienen libertad de elegir su residencia y a circular por el territorio nacional, así como a salir y entrar libremente de España en los términos que la ley establezca, y que no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Derechos de ámbito político y de participación. Se incluyen aquí una serie de derechos que el individuo posee por su condición de una determinada comunidad política. Artículo 20. Libertad de expresión. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 20.1 a. En este apartado tenemos que indicar que se trata de ideas y opiniones, por lo que quedan incluidas las creencias y juicios de valor. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, es decir, en los soportes o medios a través de los cuales se ejerce la libertad de expresión. 20.1 b. A la libertad de cátedra como proyección de la libertad de expresión a través de la cátedra. Es una libertad individual y su manifestación institucional está recogida en el artículo 27, que reconoce la autonomía de las universidades, en los términos que la ley establezca. A la libertad de información. 20.1, de que consiste en el derecho a obtener y difundir ideas, opiniones y hechos noticiables, en una doble vertiente, de un lado, el derecho a informar al público y de otro el derecho a recibir información. Estos derechos no son ilimitados, tiene los límites referidos al derecho al honor, intimidad, propia imagen y protección de la juventud y la infancia. Artículo 21. Derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. Cuando se trate de reuniones en lugares públicos o manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirla cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, o peligro para personas o bienes. Artículo 22. Derechos de asociación. Se reconoce el derecho de asociación. Artículo 22.1. Son ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos. Artículo 22.2. Las que se constituyan al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro, a los solos efectos de publicidad. Artículo 22.3.
Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en virtud de resolución judicial motivada, artículo 22.4. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Artículo 22.5. Artículo 23. Derecho de participación política. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representante, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Artículo 23.1. La participación directa que recoge este artículo es la que se refiere al ejercicio de la iniciativa popular, regulada en el artículo 87.3 y desarrollada por la Ley Orgánica 3/1984, proposición de ley ante las Cortes con el aval de 500.000 firmas, la que afecta al ámbito de participación local, en determinados supuestos, mediante la elección de consejos abiertos que se menciona en el artículo 140, así como en las leyes de régimen electoral general y de bases del régimen local, y por último, a. La figura del referéndum regulado por Ley Orgánica de 18 de enero de 1980. La participación indirecta es aquellas que se lleva a cabo mediante la representación política, a través de representantes elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto. Esta materia se encuentra regulada en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral central. Asimismo tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Artículo 23.2. Artículo 29. Derecho de petición. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. Los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. Artículo 29.2. El desarrollo del derecho de petición se encuentra regulado básicamente en la Ley 4/01, de 12 de noviembre. Derechos jurisdiccionales. Artículo 24. Derecho a la tutela judicial efectiva. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Artículo 24.1. Del artículo 24.2 se deducen dos ideas: derecho a la tutela efectiva y a la no indefensión. La tutela efectiva comprende los siguientes derechos: derecho al juez ordinario predeterminado por ley, pudiendo ser recusado en caso de no idoneidad; derecho de defensa y a la asistencia letrada, debiendo ser gratuita y de oficio en aquellos casos en que, siendo obligatoria la asistencia letrada, dentro del ámbito penal, el acusado no la haya designado; derecho a un proceso público con luz y taquígrafo, y derecho a un proceso sin dilaciones ni demoras. El Tribunal Constitucional ha sentenciado que la justicia tardía equivale a una falta de tutela judicial efectiva. Artículo 25. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones y omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. Artículo 26. Se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales. Derechos socioeconómicos. Se recogen en este apartado una serie de derechos y libertades que tienen por objeto reequilibrar las situaciones de desequilibrio que se producen en el marco de la sociedad de cualquier Estado. Libertad de enseñanza. Artículo 27. Todos tienen derecho a la educación. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respecto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación. 27.1, mediante una programación general de la enseñanza. 27.5, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. 27.6, los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.
Se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. 27.10. Libertad de sindicación. Artículo 28.1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. La libertad sindical está regulada en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Derecho a la huelga. Artículo 28.2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. La Constitución española reconoce el derecho de huelga individualmente a los trabajadores, pero su ejercicio no es individual sino colectivo. La consideración de un servicio como esencial no puede suponer la supresión del derecho de huelga de los trabajadores. La huelga se presenta por tanto como un instrumento de presión de los trabajadores contra la patronal y no contra la sociedad en su conjunto, por lo que no tiene cobertura legal la huelga política.